Rabí, sabemos que eres maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y éste amó las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Cuando vemos a nuestro alrededor, vemos que el mundo está convulsionado. Religiosamente hay tantas religiones y todas predican tener la verdad. Como el mundo ha dejado de creer en Dios. Es decir, tenemos confusión por todos lados. Confusión religiosa y confusión científica. Y en medio, solamente un grupo de verdaderos cristianos que buscan constantemente a través del estudio de la Biblia y de su consagración personal, la verdad en Cristo Jesús. Evidentemente, en el mundo hace falta un nuevo nacimiento moral. En el mundo hace falta una purificación del pecado. Y hace falta una renovación del conocimiento y de la santidad de Cristo Jesús. Y si hablamos del cristianismo en general, en realidad nos hace falta un nuevo nacimiento moral. Hay tanta inmoralidad aún dentro del cristianismo. Hace falta una purificación del pecado. Hay tanto pecado en el cristianismo actualmente. Y hace falta una gran renovación del conocimiento y de la santidad. Es decir, hace falta que vayamos y estudiemos más la Biblia desde la perspectiva de nuestra condición pecaminosa, buscando la expectativa de la santidad y de la vida de Cristo. Jerusalén era uno de los lugares preferidos por Jesús para ir a orar. Cada vez que subía a Jerusalén, Jesús buscaba un lugar donde orar. Y ¿saben? Ese lugar estaba muy cerca de Jerusalén. Se llama el Monte de las Olivas. A ese lugar Jesús se iba cada vez que iba a Jerusalén. Y podríamos pensar que Jesús fue muchas veces a Jerusalén. La Biblia por lo menos registra en 2 ocasiones que Jesús fue a Jerusalén, pero seguramente fue en muchas más ocasiones. ¿Por qué digo esto? Porque en la Biblia podemos encontrar primero que Jesús va a Jerusalén en ocasión del inicio de su ministerio. Pero también cuando está terminando su ministerio, en ocasión de su muerte, Jesús va a Jerusalén. Es decir, estos 2 acontecimientos son tan importantes que los evangelistas del Nuevo Testamento los incluyen en sus escritos por el hecho de que uno ejemplifica o pone por inicio el ministerio de Cristo y el otro finaliza con el ministerio de Cristo y la muerte de Jesús. Sin embargo, eso no quiere decir que Jesús no haya ido más veces a Jerusalén en ocasión de la fiesta más importante, que era la fiesta de la Pascua. Jesús, como todo buen judío, acudía desde las diferentes distancias que quedaba Jerusalén para poder celebrar la fiesta pascual. Y en esta ocasión Jesús se encuentra en ocasión de su inicio del ministerio, de su ministerio público, de la evangelización de sus 3 años y medio. Ahora aquí está Jesús, ya ha estado en el templo. En el templo muchos se quedaron observándolo porque Jesús, a través de su humanidad, la divinidad comenzaba a hablar, se manifestaba de que este lugar, el templo, era una casa de oración, casa de Dios, casa para poder adorar al Señor, no casa de mercado, no casa de temas triviales, no casa de poder hacer cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios. Cuando llega la noche, Jesús se va a ese monte favorito, el Monte de las Olivas, que quedaba más o menos al este, o queda más o menos al este de Jerusalén, allí por el valle Kidrón. Y Jesús se sube. Las laderas queda lo que antes se conocía como el jardín o los jardines de Getsemaní, en las laderas de la montaña. Jesús subía por allí y allí se quedaba toda la noche a solas con su Padre Celestial. En su humanidad, Él necesitaba y dependía del Padre Celestial. Mientras tanto,
En Jerusalén había un hombre muy importante. Era príncipe de los israelitas, fariseo en su vida fervorosa. Un hombre que era estudioso de la Biblia, estudioso de las profecías mesiánicas. Un hombre que defendía el fiel cumplimiento del culto en la celebración de la fiesta de la Pascua. Su nombre era Nicodemo. Había estado escuchando cuando Juan el Bautista predicaba su mensaje allá en el río Jordán y decía: después de mí viene alguien que os bautizará en el agua, pero también en el Espíritu, del cual yo no soy digno ni desatar la correa de su calzado. Esas palabras habían penetrado en los oídos y en el corazón de Nicodemo. Y como todo buen fariseo estudioso de las profecías, había regresado a Jerusalén y miraba con recelo cada cosa que sucedía a su alrededor. Era uno de los que no estaba muy de acuerdo con la falta de espiritualidad que había en el pueblo y más en los servicios religiosos como era la Pascua en el templo. Nicodemo era de los que decía: el pueblo necesita un nuevo nacimiento, necesita nacer moralmente. Era uno de los que defendía una nueva moral para el pueblo, un nuevo rumbo en la vida que el pueblo llevaba. Sin embargo, por temor a perder su posición social, él no hacía mucho para cambiar de rumbo aquella situación. Lo cierto es que estaba presente cuando Jesús, en aquel momento cuando llegó al templo, comenzó a tirar las mesas, comenzó a mirar y a escudriñar el corazón de las personas que estaban allí. Nicodemo observó atentamente la mirada de Jesús y las palabras de Cristo cuando dijo: mi casa será llamada casa de oración y no cueva de mercado. Nicodemo observó y analizaba profundamente en su corazón. En el concilio se había decretado ponerle fin a este hombre que había hecho un escándalo en el templo. Sin embargo, Nicodemo fue uno de los que dijo: no, actuemos mesuradamente, tratemos de hablar con él. Y él mismo dijo: voy a hablar con él para saber de qué se trata todo este asunto. Y como era un hombre respetado en los círculos más altos de la gente de la alcurnia de Israel, del concilio y del Sanedrín, nadie se opuso a aquella estrategia que había planteado. Así que Nicodemo, temiendo que la gente viera que él rebajaba su nivel de caudillo a un simple carpintero o cantero, prefirió buscarlo de noche para hablar con él. Sin embargo, las causas que originaban el deseo de hablar con Jesús iban más allá de una simple manera de aplacar la ira de los sacerdotes del templo. En su corazón habían profundas dudas acerca de si este era el verdadero Mesías o no. Y por pena y vergüenza, en la noche preguntó y dijo, y se dio cuenta, se enteró por medio de sus discípulos que Jesús se encontraba en el Monte de las Olivas. Parece que este era un lugar muy frecuentado por Jesús cuando visitaba Jerusalén. Así que Nicodemo se fue en busca de Jesús. Y llegó hasta donde Jesús estaba, en medio de la noche. Y cuando llegó allí, hasta donde Jesús estaba, se sentó y le solicitó una reunión. Ahora imagínense por un momento,
¿Qué acaso no era mejor reunirse en otro día, a la plena luz del día, donde estuvieran más personas, en un restaurante, en un sitio público, donde fuera más acogedor, un lugar más acogedor? O probablemente, ¿por qué no lo invitó a su casa, donde podía estar más cómodo aún y poder platicar con Jesús? En realidad, este evento lo quería sostener en el más de los secretos posibles. Ni siquiera quería que sus sirvientes ni los familiares que tenía en casa se enteraran que el más inteligente, el más de los preparados caudillos israelitas se había rebajado al nivel de alguien que había escandalizado el templo del Señor el día anterior. Así que Nicodemo se acercó a Jesús en aquel momento. El capítulo 3 de Juan y el versículo 1 nos dice, en adelante nos dice: había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Respondió Jesús: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te asombras que te haya dicho: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Nicodemo preguntó: ¿cómo puede suceder esto? Respondió Jesús: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Te aseguro que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto, y aún así no recibís nuestro testimonio. Si os hablé de cosas de la tierra, no creéis. ¿Cómo vais a creer si os dijera las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, mis queridos amigos y hermanos, es este Nicodemo, un hombre que creía conocerlo todo hasta ese momento, y ahora está con Jesús platicando. Y ven la introducción que hace: ah, Señor, Rabí, tú eres un enviado de Dios, porque nadie que no fuera enviado por Dios podría hablar y hacer las cosas que hace. En primer lugar, Nicodemo no estaba seguro de quién era Jesús. No estaba seguro de si Jesús era el Mesías. Pero de algo sí estaba seguro: que era enviado de Dios. Porque para hacer lo que hacía, debía ser un enviado por Dios. Y ahora viene lo más importante. Jesús, conociendo las dudas que habían en su corazón, conociendo que era un hombre correcto en su interior, en su corazón, él quería la verdad, él quería encontrar la verdad, pero habían cosas que lo detenían, habían dudas que tenía en su corazón. Jesús, sin ir más allá y a abordar el punto principal de la conversación, le dice: te aseguro que es necesario nacer de nuevo. Te aseguro, le dice Jesús, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo entendía que esta respuesta no era literal.
Sin embargo, él no estaba seguro si lo que él entendía era lo que Jesús realmente quería decirle. Y entonces responde irónicamente. Había una confrontación en su corazón mismo. Pero ¿cómo es posible? Este sabe que yo soy un príncipe de los judíos. Sabe que soy fariseo. Debiera saber que yo sé lo que él me está diciendo. Pero ¿por qué me lo dice? Aún con esa duda en su corazón le dice, pero ¿cómo puede uno siendo viejo poder entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús entonces le responde, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, no puede ver el reino de Dios. Y es aquí donde comienza el acto de conversión en la vida de Nicodemo. Porque estas palabras le recuerdan lo que él había escuchado de boca de Juan el Bautista cuando predicaba en el río Jordán. Pero detrás de mí viene alguien, el cual os bautizará en agua y en espíritu, del cual no soy digno de ni siquiera desatar la correa de su sandalia. Esto se une a lo que él ve en el templo y unido aún más a lo que él había escuchado que Jesús había hecho en Caná y en Nazaret y en toda Galilea. Ahora Nicodemo comienza a entender que este Jesús no es más que un enviado de Dios y que probablemente sea el Mesías que tanto tiempo había esperado y que tanto tiempo había estudiado y no había venido. Nicodemo sigue hablando con Jesús, sigue platicando con Jesús. ¿Saben algo? Y aquí es donde quiero hacer un paréntesis pequeño para decir, algunas veces nosotros esperamos o creemos que el conocimiento nos va a dar la salvación, que el conocer el proceso de la salvación, que el conocer la venida de Jesús, que el conocer todo con respecto a los judíos, con respecto a la vida de Jesús, con respecto a los evangelios, que el conocer el hebreo del Antiguo Testamento, el griego del Nuevo Testamento, y que toda la hermenéutica, la exégesis, la etimología, los aspectos gramaticales de la Biblia nos van a traer salvación. Pero no es así. El mejor ejemplo que tenemos es Nicodemo. Nicodemo era príncipe de los judíos y era fariseo. Era miembro del mejor reconocido concilio de los judíos. Era miembro del Sanedrín. Era un hombre respetado, muy respetable. Sin embargo, todo el conocimiento que tenía no le servía de nada en este momento. Jesús le había dicho que debía nacer de nuevo si quería entrar en el reino de los cielos. Debía nacer de nuevo, debía nacer del agua y del espíritu. Y un detalle más que cautivó el corazón de Nicodemo es cuando Jesús le dice que así como fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es aquí donde comienza el proceso de conversión de Nicodemo. ¿Saben por qué? Porque era un evento que Nicodemo conocía perfectamente bien. Sabía Nicodemo que mientras el pueblo estaba en el desierto, habían levantado una serpiente de cobre, y que todo el que mirara la serpiente de cobre podía sanarse de las mordeduras de las serpientes que andaban por allí. Jesús representaba esa serpiente, representaba la naturaleza del hombre caído, y el que mire a Jesús será salvo del pecado. Ni el conocimiento, ni el mucho
el dinero ni las riquezas podían resolver el problema del pecado, sino el mirar a Jesús. ¿Saben algo? Los israelitas podían haber dicho: Moisés, envíanos a un científico para que nos explique cómo funciona el proceso de la sanación cuando miramos a la serpiente. No, o mirabas a la serpiente y eras sanado, o simplemente no mirabas a la serpiente y perecías. No tiene explicación científica, no tiene explicación teológica, no tiene explicación de ningún tipo. Solamente era un milagro, el milagro de la salvación en Cristo Jesús. El que mirara la serpiente de cobre era sanado, porque creía que un día sería levantado el Mesías en una cruz, para que todo el que mire a ese que está clavado en la cruz obtenga perdón de sus pecados. Y no esperes una explicación teológica, no esperes una explicación filosófica, no esperes una explicación científica. Solo acepta el perdón de Cristo Jesús al mirar la cruz. Es por esa razón que aquel ladrón que estaba al lado de Cristo cuando éste estaba muriendo, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Cristo es: de cierto te digo, que estarás conmigo en el paraíso. Porque solamente creyendo en Jesús, creyendo en el que murió en la cruz, podemos obtener el perdón de nuestros pecados, la limpieza completa de nuestra iniquidad. Mis queridos amigos y hermanos, es aquí cuando Nicodemo comienza a tener ese acto de conversión. A veces creemos que la conversión es un acto nada más. La conversión, tal cual como parte de la salvación, es un proceso. Por eso Jesús le explica: así como ves el viento, sopla de donde quiere, no sabemos de dónde viene ni de dónde va, ni a dónde va, pero sabemos y conocemos su efecto. Asimismo es el proceso de la conversión. Hay personas que son convertidas en un momento, y hay personas que pasamos toda la vida en el acto, en el proceso de la conversión. Y el caso de Nicodemo fue ese. Nicodemo, en vez de ir y hacer revolución en el concilio, en vez de ir y salir por las calles y predicar que había conocido al Mesías, atesoró en su corazón aquellas verdades eternas. Y cuando Jesús muere en el Calvario, uno de los que van a reclamar el cuerpo de Jesús era Nicodemo. Y los registros neotestamentarios nos explican que Nicodemo donó todos los recursos después de que Jesús se fue al cielo para sostener la obra de la iglesia primitiva. ¿Qué implica esto? Que en su corazón había entendido el mensaje finalmente. Finalmente había sido convertido al cristianismo. Finalmente las palabras de Cristo habían impregnado en su corazón y habían obtenido su fruto. Qué importante es que en este momento Jesús ha muerto y es levantado en una cruz, y él recuerda en su corazón las palabras que Cristo le dice: porque así como fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Y cuando él ve a Jesús clavado en la cruz, entiende que el Mesías prometido desde la creación, desde la caída en el Edén, era Jesús mismo el que estaba muriendo en la cruz del Calvario. No existe ni antes ni después de este pasaje, de este mensaje de Cristo, ningún otro mensaje más claro en el que Jesús se refiera más detalladamente al tema de la salvación. Mi querido hermano, necesitamos la fe de Cristo, creer en Cristo Jesús para obtener la salvación.
No es que la fe salve. La fe es el brazo que nos hace tomarnos de Cristo. Tomarnos de Cristo, el único que nos puede salvar. Por eso en este momento yo quiero decirle, Señor Jesús, Señor, mira mi vida de pecado. Te he fallado y quiero nacer de nuevo. Porque solamente en ti y en tu poder podemos encontrar la salvación. Solamente en ti podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Solamente en ti podemos encontrar la maravilla y el gozo de ese momento glorioso del perdón divino. Y hoy abro mi corazón, abro mi vida para que tú puedas entrar en mí y puedas salvarme. Y te hago esa misma invitación a ti, mi hermano. Abre tu corazón y deja que Cristo entre en tu vida, limpie tu vida de pecado, convierta tu corazón a una vida nueva y que Cristo Jesús pueda reinar de hoy y para siempre en tu vida. Que Dios te bendiga, mi amado hermano y querido. Espero verte en el próximo estudio. Hasta entonces. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá.